hermanos, buen día. Bueno, hoy vamos a hablar algo que tiene que ver un poquito con este intercambio que cantábamos. Yo no sé si el poeta cuando escribió esta canción del intercambio pensó también en la segunda parte del intercambio, ¿no? Nos gozamos porque el Señor tomó nuestra cruz. Esa cruz la tuvo que llevar Él, nuestros pecados. Pero ¿cuál es el intercambio que también pide Dios? Que nosotros muramos, ¿no? No sé si el poeta estaba pensando en eso, quizás sí. Pero a mí nunca, siempre que la canto pienso en eso, ¿no? Señor, que pueda realmente morir a mí, que pueda morir a mi voluntad. Porque esa fue la premisa del Señor a todo aquel que le sigue. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese. Y el Señor se negó a sí mismo para ir a la cruz. ¡Qué intercambio! Y lo cantamos, dice, gloria Señor, porque fue un glorioso intercambio. Y el Señor quizás está mirando desde abajo y dice, ¿cuándo vas a ocupar vos tu cruz? ¿No? ¿Cuándo te vas a negar? Lo digo por mí, no por ustedes, lo digo por mí. El Señor quizás ve esa cruz vacía, ¿no? Él quiere que nosotros muramos a nosotros mismos. Lo decía el apóstol Pablo, ¿no? Dice, de ninguna otra cosa me gloriaré en esta tierra, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo soy crucificado al mundo. El intercambio, hermano, tiene que ser doble, ¿no? Ojalá sea así en mi vida. Y ustedes lo puedan ver. Porque ese intercambio se ve en la congregación. Los demás lo ven. Un hombre que se niega a sí mismo, una mujer que se niega a sí mismo. Y un poco el tema que vamos a charlar hoy significa eso. Un hombre, una mujer de piedad que entendió la cualidad tan difícil de tener en nuestras vidas. Una cualidad que es menospreciada por la sociedad. Y aún en la iglesia muchas veces. Una cualidad de la cual si yo dijera hoy después de este mensaje que ya la alcancé, justamente no la he alcanzado. ¿Cuál va a ser el tema que yo quería traer hoy? La humildad. La humildad, hermanos, es tan difícil de alcanzar y tanto lo necesitamos nosotros y está tan vituperada hoy en el mundo y en la iglesia que quería comentarles algo acerca de esto. Vamos entonces a procurar hablar de esto. Dice Proverbios 6:16, allí el Señor, que es lo contrario a la humildad, lo que está diciendo acá, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y ahí hace una lista de 7 cosas que Dios rechaza. Pero con la primera que comienza es con el orgullo. Y justamente lo opuesto a la humildad es el orgullo. Es la vanidad. Y hermanos, todos nosotros, como alguien dijo, tenemos el suficiente caudal de orgullo y de vanidad como para hundir una flota de portaaviones, decía alguien por ahí. Está en nosotros, viene con nosotros. La vanidad y el orgullo está con nosotros. Y fíjense, en la lista tiene el primer lugar, el orgullo. El orgullo, hermanos, es el padre del pecado. El orgullo, la altivez, es el padre del pecado. De ahí se generan todos los pecados. El diablo, aquel ser perfecto que Dios creó, que estaba en la misma presencia de Dios, que tenía acceso a la misma presencia de Dios, Lucifer, en un momento dado hubo en su corazón orgullo. Quiso ocupar el mismo lugar que Dios y dijo, seré como Dios. Y cuando Dios vio eso en su corazón, dice que lo destituyó de su presencia. Y de ahí comenzaron todos los problemas. Por eso el orgullo es el padre de todos los pecados. Nació en el corazón del diablo y llega a nuestra naturaleza. Es algo con lo cual nosotros tenemos que luchar permanentemente,
todos los días. El apóstol Pablo, hablando en otro contexto, en 1 Timoteo 3:6, dice, en cuanto a las autoridades en la iglesia, los lugares, los ministerios, especialmente aquellos que van a ser ancianos o pastores, dice, no pongas una persona que recién comienza en la fe, que es nueva, que es joven en la fe. No pongas en autoridad como anciano, como pastor. ¿Por qué? Porque los viejos no podemos caer en el orgullo y la vanidad. No, más vale que sí, también podemos hacerlo. Pero cuando se representa el orgullo y la vanidad en un lugar de autoridad, es un problema para la iglesia. Hombres que se creen dueños y caciques de las iglesias. Eso es tremendo. Entonces Pablo enseguida dice, mirá, tené cuidado, no sea que envaneciéndose caiga, ¿en qué? En la condenación del diablo. En la condenación del diablo. Los hombres en autoridad tienen que ser humildes. Deben ser humildes. A veces no pasa así. Y es un mal testimonio para los de afuera, es un dolor para el rebaño, y ahí estamos. Qué importante que es, hermanos, esta cualidad de la humildad. Qué importante que es. Cómo Dios quiere que habite en nosotros. Hermanos, el orgullo causa la división de los matrimonios. El orgullo causa el que padres no se reconcilien con los hijos. A veces uno ve padres por ahí caminando por la vida abandonados y uno dice, ¿qué cosa? Los hijos no se acuerdan de ellos. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo los criaron? ¿No? El apóstol Pablo dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se desalienten, tengan cuidado, ¿no? Quizás con autoritarismo, y bueno, y ahí está la consecuencia. O hijos que se rebelan con sus padres en su altivez, en su rebeldía. El orgullo es el padre de todos los pecados y está en nosotros. Hoy ojalá nos vayamos esta mañana, yo el primero. Tened cuidado, Guillermo, tened cuidado porque está ahí, está a las puertas. La vanidad, el orgullo, está ahí. Iglesias que sufren divisiones, recién lo hemos dicho. Se han dividido y uno dice, ¿qué pasó? El orgullo. Ahí está. Es el padre de las divisiones de las iglesias. Cuando no se acepta el consejo que humildemente recibimos. Cuando se desvía el consejo y dice, no, yo vivo mi vida, hago lo que quiero. Bueno, es el orgullo. Hay pérdidas económicas, muchas veces por orgullo y vanidad. No se pide perdón por el orgullo. ¿Cuánto nos cuesta pedir perdón, no? Bueno, hermano, si esto está en tu corazón o está en el mío, tengo que examinarme. Por lo menos reconocerlo, ¿no? Reconocerlo. Porque la humildad, hermanos, la humildad bendice la vida. Mira lo que escribió un hombre. Dice, el orgullo debe morir en nosotros. No le da alternativa. Como recién hablábamos del intercambio, miremos el intercambio del otro lado ahora. Acá dice este escritor, dice, el orgullo debe morir en nosotros. O no habrá cosa alguna del cielo que more en tu vida. Lindas palabras, ¿no? No habrá cosa alguna del cielo que more en tu vida. El orgullo tiene que morir en vos. No consideremos el orgullo como un temperamento indecoroso. Ay, es algo indecoroso nomás. El orgullo es un temperamento indecoroso. No lo consideres así. Ni a la humildad la consideres como una virtud decente. Qué bien, esta persona es humilde, qué decente. Fíjense cómo termina la frase de este hombre y dice, el orgullo, el primero, es todo el infierno. Y el segundo, la humildad, es todo el cielo. ¿Cómo nos tendríamos que poner de rodillas, no? ¿No? Señor, yo quiero el cielo en mi vida. No quiero eso que brote tantas veces y que me sume en amargura. Bueno, eso está en reconocerlo. Proverbios 13:10, a ver, lo tenemos por ahí. Dice Proverbios
13:10 dice, ciertamente la soberbia dará luz, va a concebir contiendas, peleas, mas con los avisados está la sabiduría. Hoy Dios nos está queriendo aclarar los ojos y me dice, mira tu corazón, mírate vos, hay orgullo en tu vida. Yo te estoy alertando, te estoy avisando. Bueno, con los avisados está la sabiduría. Dios nos está diciendo, ¿está la contienda? Claro. Cuando hay altivez, siempre hay contienda. Dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, un texto que hemos citado muchas veces y que es bueno reiterarlo. El apóstol Pablo está hablando acerca del ejercicio de los dones en la iglesia. Que a veces pasa, hermano, en los ministerios ocurre, está en nuestra naturaleza como recién lo decíamos, y si lo negamos, no estaríamos siendo sabios. Entonces dice Pablo a los hermanos, en lo referente a los dones, al ejercicio, a los ministerios, cuando servimos al Señor, cuando nos servimos unos a otros, en ese contexto está diciendo, digo pues por la gracia que me es dada. El don es una gracia de Dios, hermano. No tenemos nada que no hemos recibido, es así. ¿Por qué nos gloriamos? Entonces dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a mí el primero. Yo voy con la bandera, como decía un predicador conocido, ¿no? A mí el primero. Dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Usted y yo debemos pensar conforme a la medida de fe que Dios nos dio. ¿En qué contexto? En el contexto de los dones. En el contexto de los dones. En ese contexto. Dios te dio un don, una capacidad. Conforme a esa capacidad tenés que pensar, no teniendo altivez ni orgullo. ¿Y qué es pensar con cordura? ¿Qué es pensar con cordura? Bueno, en el contexto, dice, de los dones, del ejercicio entre nosotros, de aquellas cosas que nos bendicen. Gracias a Dios por los hermanos que comparten sus dones en medio de la iglesia y nos bendicen. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, ¿qué significa tener cordura de mí? Pablo lo dice acá. ¿Qué está diciendo acá en cuanto a la cordura de sí que yo debo tener? Siempre que hago algo para el Señor, siempre debo tener este principio en mi corazón, para que el orgullo que es el padre de todos los pecados no anide en mi corazón. Dice acá el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Somos salvos solo por la gracia de Dios. Y si hacemos algo es solo por la gracia de Dios, nada más. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dios no hizo una inversión en vano, dice Pablo. No, yo le di lugar a esa gracia. ¿Cuántos de nosotros pasamos años sin dar lugar a la gracia de Dios, no? Y Dios nos quiere utilizar, pero es una inversión quizás en vano. Pablo dice, no, Dios no hizo esa inversión en vano en mi vida, no. Dice para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Está hablando de los apóstoles, todos aquellos que también estaban en el ministerio. Dice, he trabajado más que todos ellos. Pero él enseguida dice lo siguiente, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Se dan cuenta cuál es la medida de fe? ¿A qué medida de fe va Pablo? No soy yo. Fue solo Dios. Fue solo Dios, porque siervos inútiles somos. Lo que debemos hacer, hacemos. Es así. ¿Cómo podemos
empezar a caminar este camino de la humildad, hermanos, que no solamente va a ser para bendición de tu vida, sino va a ser para bendición de la congregación, para bendición de tu familia. A veces se confunde humildad con poco carácter, a veces se confunde humildad con cobardía, y no es así. La humildad es el dominio que uno tiene, que Dios nos da, sobre esas pasiones de altivez y de orgullo que destruyen. Dios nos tiene que dar esa bendición. Por eso proviene de Él. Acordándonos de nuestro pasado, de donde Dios nos sacó, eso nos humilla. Fíjense cómo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Ahí donde leímos el versículo anterior, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Te animás a decir eso en tu ministerio? ¿Te animás a pensarlo en tu ministerio donde Dios te puso? Yo soy el más pequeño ¿no? Bueno, Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo no olvidaba su pasado. Hermanos, en nosotros, como decíamos, hay suficiente carne todavía para arruinar la obra de Dios. Eso lo debemos tener en cuenta siempre, como se nos recordaba el viernes. Sí, los pastores no estamos ajenos. ¿Quién piensa que está ajeno? Eso hay que recordarlo. Y eso nos humilla en la presencia de Dios. Como Pablo dice, 1 Timoteo 1:15, él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el menos pecador. ¿Yo soy el más santo entre ustedes? No, yo soy el principal, el primero. El primero. Hermanos, dice Romanos capítulo 12, versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, asociando con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Asociándonos con los humildes. Hermanos, somos de distintas edades, quizás alguno tuvo más capacitación que otro, quizás alguno tiene un poquitito más de dinero que otro, un poquitito más. Acá no somos ricos, todos vivimos de nuestro trabajo, pero hay distintas condiciones sociales. ¿Qué significa esto de asociarnos con los humildes? Tener principios de convivencia entre nosotros de humildad, respetando al que no puede alcanzar el nivel que quizás nosotros pretendemos tener. El humilde no puede elevarse, pero el altivo no, el que está en una situación de mayor altura, sí puede bajarse y asociarse con el humilde, asociarnos. Quizás hay comentarios infelices que hacemos, que escandalizan a aquellos que quizás no tienen el suficiente dinero aún para pagar una SUBE o para comprarse algo, para poder transitar, y nosotros nos mandamos un comentario, yo el primero, y digo, Señor, por favor, lo hice en el momento inadecuado, hice el comentario fuera de lugar, y no me asocié con los humildes. Eso es la congregación, teniendo hábitos que sean comunes en la humildad. Eso no nos quita el derecho, ¿no?, que todos podemos tener de poder vivir de otra manera, pero hermanos, en la congregación tenemos que tener cuidado de eso. Por eso el apóstol Pablo dice eso, y no seáis sabios en vuestra propia opinión. No ser sabio en nuestra propia opinión. ¿Qué significa esto, hermano? El absoluto es la palabra de Dios. Fíjense, en el primer siglo de la iglesia era muy difícil convencer a los judíos que el evangelio era para todo el mundo. Muy difícil. Imagínense una nación que siempre conservó de parte de Dios que el mundo pagano debía estar lejos de ellos, que eran personas impuras, que eran personas con las cuales no se debían juntar. Dios tenía que cambiar ese corazón. Claro que sí. Y lo hizo con Pedro. En Hechos capítulo 10 se menciona ese episodio. Le he mostrado a Pedro un lienzo que descendía con animales puros e impuros. Y una voz le dice, Pedro, matá y comé. Y Pedro en su opinión dice, no, Señor, si la ley de Moisés dice que no, ¿cómo voy a hacer? Nunca en la vida lo hice.
3 veces Dios le mostró esta visión. ¿Qué le estaba queriendo mostrar Dios a Pedro? Que no sea altivo en su propia opinión, porque Dios tenía un plan maravilloso que nos alcanzó a nosotros. Y entonces después él dice allí, estando en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¡Qué bárbaro! Hermano, las verdades hay que revisarlas siempre. A veces nosotros tomamos verdades del pasado como verdades absolutas. Las verdades hay que revisarlas siempre. Entonces Pedro dice que Dios, ahora entiendo, esa humildad, ahora entiendo. Y esa valentía para aceptar la verdad, ¿no? Esa valentía para decir, bueno, hay que cambiar ahora. ¿Por qué? Porque dice que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, la verdad no se cambia, no, la verdad es una. Y así la tenemos que continuar llevando adelante. Pero a veces hay que revisar las cosas. Y algunos por temor, por cobardía o por altivez dicen no. ¿Por qué, hermanos? Dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 8:2, dice, si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Hermanos, que Dios nos libre del orgullo. Los otros días conversábamos, denominacionalmente, eso nos pasó a nosotros. Muchas veces nos hemos creído los dueños de la verdad, que fue el principio contrario, justamente al inicio, que tuvo nuestra fe. Sujetarse solo a la palabra de Dios. Pero ahora, a veces nos creemos, ¿no? Cosas que no debemos creernos. Algo que pasó, quizás ustedes recuerdan, nuestras reuniones de la Cena del Señor, cuando yo era adolescente, se hacía sin música. No había música. ¿Cuál era el argumento? El argumento era, bueno, de que el que ejecutaba el instrumento no estaba adorando a Dios. Ese era el argumento, y durante muchos años tuvimos la Cena del Señor sin música. Hasta que un hermano en nuestra congregación, ustedes imagínense quién puede ser, comentó a los ancianos, ¿por qué no revisamos este tema de nuevo? Vamos a revisarlo, hermano. Y se revisó el tema. Y los ancianos de ese momento, con toda humildad y sujeción, entendieron que era bueno tener música en la congregación. Y tuvimos música. ¿Se dan cuenta? Claro que sí, hermano. No le tenemos que tener miedo a la verdad, hermanos. No, tenemos que tener temor a Dios. Temor a Dios. Hermanos, cuando andamos dependiendo de Dios cada día, significa que andamos en humildad. Cuando buscamos respuestas en la palabra de Dios, cuando escudriñamos la Escritura, a mí realmente me sobrecoge el temor cuando escucho que hermanos ya no leen la Biblia. No, hermano, ¿cómo usted no va a leer la Biblia? La Biblia hay que leerla, hay que escudriñarla, tiene que ser nuestro alimento. Se renueva el alimento porque es viva. Y una persona que es humilde siente esa necesidad, siente esa impotencia y va al libro, gracias a Dios. Pedir consejo, como recién decíamos. Claro, eso evidencia humildad. Estábamos hablando con los hermanos, deberíamos ampliar el número de consejos nosotros, hermanos. Claro que sí. A veces nos equivocamos al tomar decisiones. ¿Y cómo nos duele? Porque ¿qué dice la Escritura? En la multitud de... ¿Qué hay en la multitud de consejeros? ¿Qué hay? ¿Y a usted le parece que alguien que está en autoridad no necesita tener seguridad? Y sí, porque está el rebaño detrás, que sufre las consecuencias de las malas decisiones. Y damos cuenta a Dios. Entonces, el hombre y la mujer humilde busca el consejo. Claro, porque hay seguridad.
No responder apresuradamente. ¿Cuántas veces me pasó? ¿Cuántas veces me pasó? ¿A usted no le pasó eso? Creer que sabemos todo, entonces ahí damos un consejito, damos alguna palabra y nos hemos equivocado. Me enseñó un gran hombre de Dios, muchos de ustedes lo han conocido, don Francisco Haggerty, nos estuvo visitando en varias oportunidades. Mari lo tuvo hospedado en su casa, ¿no? Este hermano de Dios, un hermano de Dios. Y en una oportunidad yo le hice una consulta, ¿no? Le digo, mire, don Francisco, a mí me parece que el texto acá dice así. Este hombre, que era enorme espiritualmente, un hombre colportor en la selva boliviana, un hombre que conocía la escritura por todos lados, me dice, mire hermano, yo eso todavía no lo sé. El domingo le voy a dar la respuesta. Qué grande que lo hizo. Después vino y me dio la respuesta. No porque le haya preguntado algo difícil, pero evidentemente en ese momento no tenía ese concepto. Pero qué bueno, hermano, no tenemos la respuesta para todo. Y más de una vez lo decimos. Si usted piensa que tenemos la respuesta para todo, se equivoca. Porque es así. El humilde es aquel que no responde apresuradamente, ¿no? Si hay algo que no sabe, dice, mira, déjamelo estudiar, vamos a ver cómo es esto. El humilde obedece. Ojalá el Señor me haga manso para obedecer. La humildad va emparentada con la mansedumbre. Es así, la humildad va emparentada. Y la palabra manso significa justamente eso, da la idea de un caballo indómito, ¿vieron? Como somos nosotros, ¿no? Y que bueno, que cuesta, ¿eh? Cuesta, Señor, me cuesta. Bueno, y cuando se le pone el arnés y se le puede hacer útil. Vamos al Salmo 131. Salmos 131. Hermanos, si alguno se cree que yo alcancé esto, otra vez lo repito, ni por asomo, ni por asomo. Pero qué bueno que es que estas cosas las podamos considerar. Y en la intimidad del corazón quizás alguien se lleva una reflexión y diga, bueno, Señor, esto es importante. Dice acá el salmista, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he silenciado mi alma, como un niño destetado de su madre, un bebé que terminó de ser amamantado, ¿no? Las madres eso lo saben muy bien. Mi alma está como un niño que dejó de ser amamantado, es decir, quieto, reposado, satisfecho. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Qué hermosa figura, ¿no?, que nos da el salmista acá. ¿Cómo está tu alma? ¿Está inquieta? ¿Está insatisfecha? Bueno, muchas veces eso hace que no seamos humildes, confiando en el Señor. El salmista decía eso. Cuando los vientos no son favorables en la vida, cuando vienen los problemas en la vida, qué bueno que es encontrar toda la satisfacción de nuestra alma en el Señor. Así como las mamás recuerdan de sus hijos en su seno después de alimentarlos, ¿no? Están tranquilos, ¿no? Primero berrinche, ¿no? Inquietud, después están satisfechos, están tranquilos. Dice Hebreos 13, 5, 6. Dice algo hermoso. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, satisfechos, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Estás en los brazos del Señor. Estás ahí. No te dejaré ni te desampararé.
De manera que podemos decir confiadamente, Señor, estoy satisfecho en tus brazos, estoy completo. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahí estos hermanos estaban hablando de la persecución, ¿no? Cuando hablan del hombre, están hablando de la persecución, de pérdida de sus vidas, de pérdida de sus bienes. Entonces, hermanos, la persona que es humilde, cuando somos humildes, estamos satisfechos con lo que Dios nos da. Estamos como el salmista, satisfechos con lo que Dios nos da. Por supuesto, esto no significa que no tengamos objetivos en la vida. Tenemos que tener objetivos en la vida, claro que sí. Por supuesto, el viernes también escuchábamos, Dios es el que abre y ninguno cierra, ¿no? Escuchábamos la historia de Nehemías, cuando fue el momento se puso en marcha y fue adelante, claro que sí. Pero hermano, muchas veces están los tiempos de Dios. Y ese orgullo, esa altivez nos hace tomar decisiones incorrectas en vez de esperar el tiempo de Dios. Si no estoy satisfecho con lo que vos me das hoy, me has dado abundancia. Y espero, por supuesto, como dice el texto, espero en ti, espero en ti. El humilde tendrá también cuidado de los títulos y nombramientos, hermano. Qué difícil que es esto hoy. Títulos y nombramientos en la casa de Dios. Hoy con el tema de las selfies y toda esa cuestión de las redes sociales, ¿no? Que a veces la promoción llega hasta límites insospechados. Y a veces hasta entramos en esa situación, bueno, pero hay que comunicar la obra. Claro que hay que comunicarlo, claro que sí. Pero como alguien dijo, ¿no? No es malo que te alaben. El tema está que no te intoxiques con eso. Tené cuidado que eso no te intoxique. Porque decía David, que las soberbias no se enseñoreen de mí. Están ahí, están ahí. Y se pueden enseñorear de nosotros cuando algo hacemos bien. El Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos. Dice, no querráis que los llamen maestros muchos de vosotros, o rabí supremo, o padre, porque solamente hay un Padre en los cielos, sino entre ustedes son hermanos. Son hermanos. Son hermanos. Somos hermanos. Ninguno es más que el otro, lo dijo el Señor. Y después termina ese pasaje. Dice, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Ahora, ¿quién hace eso? ¿Quién exalta y quién humilla? ¿Quién exalta y quién humilla? Dice Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón. Por lo tanto, si ponemos al revés esa frase, usted puede decir, cuando mi corazón se eleva, ¿qué va a pasar? Va a venir el quebrantamiento. Dice, antes del quebrantamiento, antes de que uno sea quebrantado, ¿qué pasó? Se elevó el corazón. Y antes de que uno sea honrado, ¿qué pasó? Está el abatimiento. Eso lo hace Dios. El profeta Daniel se lo alertó a Nabucodonosor, aquel gobernador del cual también escuchábamos el viernes, aquel hombre poderoso, de un reino poderoso. Sin embargo, 12 meses después que recibió el anuncio que le dio Daniel, se olvidó, como nos pasa a nosotros. Se olvidó. Dice, esta no es la gran Babilonia que yo construí. Esta no es la iglesia que yo edifiqué. Esta no es la membresía que, ¿no? Este no es el ministerio que Dios nos dio. Bueno, tenemos que tener cuidado con eso. Que sea Él el que lo dé, no yo, que yo haga las cosas. Bueno, a Nabucodonosor le pasó eso. Él se enalteció y después cayó. Y él reconoció, él reconoció que Dios es el que abate y Dios es el que enaltece. Él después lo reconoció y cuando él reconoció esta verdad en su vida, Dios lo volvió a poner en su lugar.
Hermanos, Dios usa a los humildes, no usa a los altivos. Dios usa a los humildes. Moisés era un hombre poderoso en palabras y en obras. Estaba en Egipto, formaba parte de la corte del faraón. Sin embargo, así no le era útil a Dios. Lo escuchamos también esto varias veces, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Lo llevó 40 años al desierto. Lo hizo vivir como un extranjero, sin nada en sus bolsillos. Era un político poderoso, ahora era un don nadie. Cuidaba ovejas que no eran de él. ¿Cuánto estuvo? 40 años. Cuando estuvo humillado, ahí Dios lo llamó. ¿Y él qué le dijo a Dios? No, yo no puedo hacer la tarea. No, es grande para mí. Qué buen principio que es ese, ¿no? Cuando nosotros decimos, mira, es grande la tarea, yo no la voy a poder hacer. Bueno, precisamente ese hombre, esa mujer es la que Dios necesita. Ese hombre y esa mujer que dice así, es la que Dios necesita. Y ahí fue como lo usó a Moisés. Un don nadie. Sí, necesitaba que esté humillado. Entonces, ¿quién exalta? ¿Quién humilla? Es Dios. Ana, la madre de Samuel, una mujer estéril, una mujer discriminada por su estado, una mujer que había sido humillada porque no podía dar a luz hijos. Entonces, cuando fue al templo, oró con amargura de corazón, derramó abundantemente lágrimas en la presencia de Dios y Dios escuchó esa oración. ¿Cuántas veces las discriminaciones te han humillado? El que quizás no te tuvieron en cuenta, el que quizás pasaron de largo. Bueno, a veces pasa. Pasa en la vida y a veces nos pasa a nosotros. Pero ¿qué pasó con esta mujer Ana? Ana entendió este principio. Lo entendió. Luego que Dios le dio al hijo y lo entregó, dice 1 Samuel capítulo 2, versículos 7 al 8. Ella entendió esta gran verdad. 1 Samuel capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice, Jehová empobrece y él enriquece. No es la casualidad, no es la sociedad, no es el mundo. Él empobrece y él enriquece. A veces Dios nos hace pasar tiempos de limitación económica y Él lo ha permitido. ¿Por qué? Es un tiempo para que aprendas. Pero tenés la seguridad que Dios te va a enriquecer. Te va a enriquecer en una comunión cercana con Él, en fe, en dependencia. Y va a ser un tiempo que Dios permite. Ana lo entendió. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate, humilla. Sí, Señor, Él nos quebranta. Nos quebranta como Moisés, para serle útil, para que no corcoviemos, para que seamos mansos. Él abate y ¿qué hace? Y Él enaltece. Va a llegar el tiempo del enaltecimiento. Y llegó para esta mujer. Y después dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar. ¿Qué es el muladar? El lugar del estiércol. Lo que había en el pesebre donde nació el Señor. ¿Qué había en el pesebre donde nació el Señor? Estiércol, olores a orín. Ahí nació el Señor. Bueno, sus manos llegan hasta ahí. Él levanta del polvo. Cuando estás humillado, cuando estás humillada, cuando no te tuvieron en cuenta, cuando te pasaron como trillo por encima, cuando estás en esa condición, bueno, Dios te va a levantar. Y eso le pasó a Ana. Lo pudo experimentar. Dios la exaltó. Dios mismo. Ahora, Dios mismo es el que se humilla. Dios se humilla. Dice el Salmo 113, versículos 5 al 7. Dios mismo se humilla. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dios, del cual hoy cantábamos, creó los cielos, la tierra.
las aves. Y hermanos, qué lindo que es cuando usted va a esos lugares o contempla la naturaleza, poder decir, Señor, cuán grande eres. No esperar a cantarlo acá, que es muy lindo, sino cuando vemos esas cosas, ¿no? Vemos la montaña, los ríos, los mares, decir, Señor, cuán grande eres. Bueno, ese Dios que hizo todas esas cosas, dice el salmista, se humilla, Dios se humilla a mirar en la tierra. ¿Y para qué? Para levantar del polvo al pobre y al menesteroso del estiércol. Para eso, ahí llegan las manos de Dios. Y dice Filipenses 2, 5, 8, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué significa eso? Que la decisión fue de Él. Por lo tanto, la humillación va a ser una decisión mía. Si yo decido ser humilde o no. Fue su decisión. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Fue su voluntad, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ojalá lo entendamos esto y nos llevemos a casa esto. Y uno dice, ¿es bueno ser humillado? Claro que sí. ¿Es bueno ser quebrantado? Claro que sí. ¿Nos gusta? No nos gusta. Pero dice el Salmo 119, 67, dice, antes que fuera humillado, descarriado, andaba. Andaba por un camino no bueno. Antes que fuera humillado, andaba descarriado. Mas ahora que soy humillado, guardo tu palabra. Bueno eres tú. Eres bondadoso, Señor. El tiempo del quebranto no fue agradable. El tiempo de menosprecio no fue agradable, Señor. Fue duro. Pero acá el salmista termina diciendo, bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Y dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El humilde tiene todo lo que significa el reino de los cielos. No está hablando solo acá de salvación, Acá está hablando de todo lo que pertenece al reino de los cielos. Todo eso Dios se lo va a dar al humilde de espíritu. Le va a dar fe, le va a dar fortaleza, todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Y si hay aquí alguna persona todavía que no es del Señor, el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, es decir, obedézcanme. Dios nos llama al arrepentimiento. Nos hemos descarriado en el camino de nuestra vida. Como creyentes quizás también. Dios nos llama. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si acá hay una persona que reconoce sus pecados, que es humilde de corazón, la humildad es el paso a la salvación. Puede recibir a Cristo en su corazón. Y si alguno de nosotros todavía no reconoce el orgullo y la vanidad en su corazón, bueno, pidámosle a Dios que lo hagamos y aprendamos de Él. Es un aprendizaje de toda la vida, que fue manso y humilde de corazón. Y hallaremos que para nuestras almas abatidas y ansiosas, tantas veces, nos ponemos de pie.